Eh, Nuevamente, bienvenidos. Entonces vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Recordemos que ustedes ya han recibido su PPT y justamente en ese PPT, que justamente les voy a compartir en pantalla, ¿no? Vamos a compartir en pantalla nuestro PPT y justamente en esa primera parte del PPT está el encabezado donde está la competencia y lo que queremos el día de hoy trabajar. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Se ve la pantalla? Profe. Sí, profe, sí, sí. Sí, correcto. Muy bien, gracias. Entonces, la idea nuestra en la clase del día de hoy es hablar sobre el tema de las cruzadas. Y acá dice bien claro, ¿no? Explique las causas y consecuencias de las cruzadas en el desarrollo de la Edad Media. Quiere decir que el día de hoy les voy a explicar el tema de las cruzadas. Y hablar de las cruzadas es hablar de un tema muy importante que se va a desarrollar durante la Edad Media. Recordemos que estamos trabajando todo lo que es Edad Media. Y hemos iniciado, por ejemplo, en un principio cuando hemos trabajado el tema de los bárbaros, hemos hablado de los reinos bárbaros, hemos hablado del Imperio Carolingio, hemos hablado también del feudalismo, y ahora estamos trabajando el tema de las cruzadas. Por ahí alguien me decía, profesor, pero ¿por qué no trabajamos también el tema de los árabes porque está en el boletín? Bueno, sí, lo que pasa es que ustedes saben de que tenemos que reprogramar algunos temas, vamos a obviar por cuestiones de tiempo. Por ese motivo es que estamos, digamos, obviando, de repente por ahí un temita que no lo vamos a trabajar porque el boletín está ya establecido, pero como estamos reprogramando las sesiones, entonces estamos haciendo un pequeño reajuste a los contenidos que se van a trabajar en nuestra área. Recordemos que nuestras redes sociales lleva 3 competencias, ¿no es cierto? Esas competencias están en función a la construcción de interpretaciones históricas, lo que es la parte de historia, luego la otra competencia que tiene que ver con gestión responsablemente del espacio, que tiene que ver con geografía, y lo otro que es gestiona responsablemente los recursos económicos, que tiene que ver con lo que es la parte de economía. O sea, son 3 competencias que voy a trabajar durante en este trimestre que todavía estamos en pleno desarrollo. Recordemos que estamos trabajando de manera trimestral, ¿sí? Entonces, el tema de las cruzadas, chicos, como les repito, es un tema bastante interesante, y habla básicamente de lo que es el tema, un poco de la influencia de la Iglesia sobre los fieles. Recordemos que en esa época la Iglesia adquirió un gran poder, ¿correcto? Tenía mucha influencia sobre el hombre, y tú sabes que las religiones en esa época constantemente defendían o protegían sus intereses particulares, ¿no? Nosotros que somos el mundo católico, eh, somos muy fervientes a la religión, en este caso a la creencia de un solo Dios, al igual también que en el mundo vas a encontrar otras religiones, ¿no? Vas a encontrar, por ejemplo, la religión de los árabes, la religión, por ejemplo, de los chinos, los budistas, los hinduistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cada religión, de alguna manera, va a defender los intereses propios, digamos así, de esas costumbres que te acabo de mencionar en cuanto a la religión. Esto es justamente lo que sucedió, ¿no? En las cruzadas. Por ese motivo, voy a compartir mi pantalla para mostrarte la imagen de un personaje que es muy característico. En este caso, ahí ustedes lo pueden apreciar. ¿Ven ustedes la imagen de un personaje en la pantalla? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Ya, muy Sí, bien. profe, sí. Muy bien. Ese personaje joven, ese es un soldado cruzado. Profesor, pero ¿por qué se le llama cruzado? ¿Por qué tiene esta forma Profe, de yo sé, vestir? A ver, hijo, yo ¿quién me sé, puede decir? profe, A ver, a ver, yo a le ver, digo, Pinillos. el origen de la palabra se debe a que sus soldados que acudían a Tierra Santa llevaban Correcto. cruces rojas en sus vestidos, escudos y estandartes. A esto se les llamó cruzado. Correcto. Muy bien. Eso Miren, lo sacó de Google. si ustedes miran, por ejemplo, la imagen, ese es un soldado cruzado. Lo sacó de Google. Muy bien, No, de está mi bien, cuaderno. es válido. Toda información O que así de ustedes puedan Google. encontrar en Google, en YouTube, en lo que sea, es válido porque es muy importante que No, ustedes profe, investiguen. está en mi cuaderno. Y más aún todavía, mucho mejor.
Entonces, si ustedes tienen ahí como característica un soldado cruzado que en el pecho tiene pues una cruz roja. Este es un soldado que participó justamente en las luchas contra otra religión, a lo básicamente la religión musulmana. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de las famosas cruzadas, es hablar de las expediciones militares que van a ser dirigidos por los cristianos de Europa, ¿no? Que van a, digamos, a defenderse ante el ataque de los musulmanes. Los musulmanes tienen otra religión, ¿no? La religión, en este caso los árabes, ¿no? Ellos van a tomar a Jerusalén. Y tú sabes que Jerusalén es la capital del mundo cristiano. Ahí nació Jesús, vivió Jesús, murió Jesús. Imagínate que ese lugar fue ocupado por una religión que no era católica, eran los musulmanes. Y por ese motivo es que los musulmanes, cuando van a invadir esta zona santa, los cristianos europeos, al enterarse, van a iniciar una lucha contra estos musulmanes por haber ocupado el santo sepulcro de Cristo. Esos, chicos, se llaman el tema de las cruzadas. Vamos a regresar nuevamente al PPT. Vamos al PPT. Entonces, en la primera parte, ahí está, del PPT está justamente el mapa de las cruzadas, y ahí están los cruzados que van a luchar contra los musulmanes, ¿no? En este caso los árabes, que habían invadido en la parte del Medio Oriente. Ahora, cuando se habla de las cruzadas, muy aparte de decir que son las expediciones militares, recordemos que fueron 8 cruzadas, ¿no? Estas cruzadas se realizaron entre el siglo XI al siglo XIII. Estamos más o menos hablando desde el año 1095 aproximadamente hasta el año 1270. Eso quiere decir que, imagínate, estas cruzadas duraron aproximadamente más de 200 años, ya casi 300 años prácticamente de estas guerras que van a dirigirse básicamente entre los europeos y los musulmanes que estaban justamente en el Medio Oriente. Por ejemplo, en este caso, de las 8 cruzadas que se realizó, ¿no? La más importante fue la primera, ¿no? Entonces aquí están justamente en su PPT las cruzadas, ahí está lo que les había explicado, en lo que fue en sí estas guerras del siglo XI al siglo XIII, del año 1095 hasta el año 1270, porque los turcos, ¿no? Los musulmanes, se habían apoderado del Santo Sepulcro de Cristo. Entonces, las causas de las cruzadas básicamente fueron de 3 tipos. Causas políticas, que se debe básicamente a la invasión de estos turcos, o de estos musulmanes, que van a tomar justamente el Medio Oriente. Y tú sabes que en el Medio Oriente eran territorios que pertenecían al mundo occidental, y para ser más exacto, del Imperio Bizantino, o conocido también en su momento como el Imperio Romano de Oriente. Entonces, esta región fue ocupada por los turcos, por los musulmanes. Esa es una causa política, o sea, el temor de invasión de los turcos o musulmanes hacia Europa también. La parte económica tiene que ver con la pobreza, sí, la necesidad también de buscar nuevas tierras, la necesidad de buscar nuevos horizontes para mejorar la economía de Europa también, ¿no? Y la causa religiosa, que tiene que ver con la fe. Recordemos que la fe fue un elemento muy importante para que los cruzados, en este caso de Europa, ¿no? La gente fiel a Dios, luche por su religión, ¿no? Entonces, esas son básicamente las causas que te acabo de mencionar. Y luego vienen las etapas. Como te dije, hay 8 cruzadas, en este caso 8 etapas, 8 expediciones, de las cuales la más importante, ojo, se refiere solamente a la primera cruzada. ¿Y por qué fue la más importante la primera cruzada? Porque esa primera cruzada logró recuperar el Santo Sepulcro de Cristo. Las demás cruzadas fueron simplemente por cumplir, solamente con intereses netamente de figurar, o simplemente con la necesidad de buscar más territorios, pero ya no hubo otro tipo de influencia. La primera sí logró su objetivo, las demás cruzadas solamente no tuvieron mucha relevancia, ¿correcto? Entonces, en esta primera cruzada, que te acabo de mencionar, hay 2 etapas muy importantes, ¿no? Está, por ejemplo, un ratito voy a
Está, por ejemplo, en la primera etapa que se llama la etapa popular y luego está la etapa señorial. Cuando se habla de la etapa popular se refiere básicamente a un personaje muy importante conocido como el famoso Pedro el Ermitaño. Era un monje que había convocado digamos, a una lucha. Con sus prédicas convocó a cerca de 50.000 hombres para que puedan luchar y viajar hacia el Medio Oriente y luchar contra los turcos, ¿no? Este monje Pedro el Ermitaño. Al igual también que Gualterio Sin Haber. Gualterio Sin Haber fue que también va a apoyar al Ermitaño, pero que finalmente esta primera parte fracasa, porque imagínate una expedición con gente sin preparación, que solamente estaba, digamos, implementada con armas no sofisticadas, ¿no? Solamente mujeres, niños, ¿no? Y hasta muchas veces ancianos que van a luchar por la Iglesia Católica, sin preparación, van a hacerlo todo fácilmente. Por ese motivo que esta primera etapa popular no fue, digamos, de gran trascendencia, pero sí lo fue la siguiente etapa, que se llama la etapa señorial. En esa etapa señorial sí se logró realmente el objetivo. Entonces, te voy a compartir nuevamente la pantalla para ver el mapa de esta primera cruzada, para que más o menos sepamos la idea que justamente quiero señalar. Ahí está. En ese mapa que estamos presentando en la pantalla, es el mapa de la primera cruzada. Y como te dije, es la más importante, ¿no? Esta primera cruzada, en la etapa señorial, van a participar 3 señores importantes. Está, por ejemplo, Godofredo de Bouillon, está, por ejemplo, Raimundo de Tolosa, y estaba Federico de Flandes. Estos 3 grandes señores van a iniciar justamente las cruzadas viajando, ¿no? Desde Europa, la parte occidental de Europa, hacia el Medio Oriente. ¿Correcto? No sé si de repente se ve mi puntero. ¿Están viendo mi puntero? ¿Se ve? Sí. A ver, voy a hacer... Ahí está. Ahora sí. ¿Ven mi puntero, no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿Chicos, están viendo? Sí, Correcto. profe. sí. Ya, miren. Se ve. Toda esta parte que está de amarillo Se ve. es el mundo occidental, ¿sí? El mundo occidental, básicamente de los árabes. Bueno, de los cristianos europeos, ¿correcto? Lo que está justamente de rosado viene a ser el Imperio Bizantino, que también era de tendencia cristiana, de tendencia católica, ¿no? Lo que está de verde es el Imperio Árabe, ¿no? Los turcos, de alguna manera, habían justamente ocupado esta parte que está acá, ¿no? Entonces, esta parte que está aquí, que te estoy marcando con mi puntero, nuevamente, con mi puntero, esta parte que está aquí, fue ocupada justamente por estos turcos, ¿correcto? Entonces, estos señores, Raimundo de Tolosa, Godofredo de Bouillon, ¿no? Federico de Flandes, se van a iniciar su lucha hacia el Medio Oriente, ¿no? Van a pasar por Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, para enfrentarse justamente a estos turcos que se habían apoderado de Santo Sepulcro. En ese enfrentamiento salen victoriosos justamente estos cristianos de Europa. Se va a lograr recuperar el Santo Sepulcro y de esa manera cumplieron con su objetivo. Pero sin embargo, ahora voy a salir de la pantalla para poder justamente ir a nuestro acá. Quiero compartir nuevamente esto de aquí, por aquí. A ver, chicos, miren ustedes acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Quería compartir con ustedes también otra imagen. Muy aparte de este mapa que les había mostrado, miren ustedes acá. Si yo, por ejemplo, miro este mapa, aquí puedo apreciar las 8 cruzadas que se llevó a cabo justamente durante este siglo XI y siglo XIII. Acá las 8 cruzadas están mezcladas, ¿no? Pero como te dije, la más importante solamente fue la primera, que logró su objetivo. Las demás cruzadas solamente fueron complementarias, ¿correcto? Luego, para un poquito de repente continuar con lo que te estoy señalando, ahora voy a compartir el PPT, aquí está el PPT,
Y aquí está la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, que no son cruzadas, digamos, de mucha relevancia, pero de todas maneras es bueno mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, en la segunda cruzada que dice acá en tu PPT, participan dos señores muy importantes. Estaba Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Porque después de la primera cruzada, que fue un éxito, los turcos nuevamente van a retomar justamente Jerusalén y lo van a capturar. Eso motivó a que nuevamente estos señores viajen a ese lugar para enfrentarse nuevamente a los turcos, pero ellos van a fracasar. ¿Por qué fracasan? Porque los dos reyes, digamos así, de esa época tuvieron un enfrentamiento muy particular y por ese motivo no lograron su objetivo. La tercera cruzada, que justamente está aquí, no señalando el año, fue una cruzada, de repente, tampoco que no tuvo mucha relevancia, pero sí podemos mencionar a tres personajes muy importantes. El famoso Federico Barbarroja. Profe, Sí, te escucho. ¿me puede dejar entrar a mi otra cuenta? ¿Otra cuenta? No puedes, Ya. pero ya estás acá con nosotros ya. Es que tengo poca batería y así estoy así. Ya no Está hay medio problema. mal el... Ya no hay Sí, problema. claro, ¿no? Sí, claro. Ya, muy bien, Estoy entonces, como Gonzalo Arias Martín, algo así. ya, muy bien, seguimos entonces. En caso, por ejemplo, de la tercera cruzada que le acabo de mencionar, estaban, por ejemplo, Federico Barbarroja, Federico Augusto y Ricardo Corazón de León. Fueron tres reyes importantes en esa época que también lucharon contra los turcos, pero que lamentablemente al final no van a lograr su objetivo. En la cuarta estaba también Bonifacio de Montserrat, Balduino de Valdés, Teobaldo. Tampoco van a lograr su objetivo porque se van a dedicar básicamente a conquistar territorios que no eran justamente a favor de la Iglesia. Por ese motivo es que no va a lograr ese objetivo. En la quinta cruzada, tenemos, por ejemplo, a otro personaje que es el rey de Hungría, Pedro VII, que también no logra su objetivo porque ellos se dedicaron básicamente a conquistar otros territorios, no fueron justamente a lo que ellos tenían pensado. La sexta, la séptima y la octava también tuvo ese problema, dirigida básicamente por Luis IX, o San Luis de Francia, que tampoco van a lograr su objetivo. Entonces, en conclusión, chicos, como les repito, de las 8 cruzadas, la más importante solamente fue la primera, porque se va a lograr ese objetivo de recuperar el Santo Sepulcro de Cristo. Ahora, en las consecuencias, ¿qué consecuencias va a traer las cruzadas? Acá lo hemos señalado, por ejemplo, debilitamiento de los señores feudales. Claro, porque tanto que han invertido estos señores en estas guerras para poder conseguir ese objetivo, van a estar desgastados, ¿no? Todo lo que han invertido, por ejemplo, todo su poderío se va a desgastar y por ese motivo se van a empobrecer. Entonces, hay una consecuencia. Debilitamiento del fortalecimiento, dice, del poder real. Los grandes monarcas de esa época son los que se van a favorecer. ¿Por qué? Porque solamente los señores feudales de esa época que van a invertir en las guerras, ellos sí se van a perjudicar. En cambio, los grandes monarcas, los grandes reyes de esa época, se van a beneficiar. Por ese motivo se van a fortalecer. Luego dice el fortalecimiento de la clase media, que es la burguesía. Una nueva clase social que va a ingresar justamente a este mundo, porque ya, recordemos que anteriormente, cuando hablábamos del feudalismo, ¿se acuerdan ustedes de los vasallos, de los campesinos? Con esas cruzadas ellos van a conseguir su libertad, van a formar ya ciudades y se van a apartar digamos, del poderío de los feudales. Y por ese motivo van a iniciar una nueva clase llamada la burguesía. Luego también la aparición de nuevos puertos, el comercio se hizo más intensos, ¿no? Para que de esa manera pues haya un contacto más directo entre los europeos y básicamente lo del Medio Oriente. Y eso básicamente, como te repito, son las consecuencias que trae justamente las cruzadas. Ahora, en el trabajo que les he dejado, ustedes saben que yo trabajo no solamente en PPT, sino también está el boletín. Entonces, en el boletín, por ejemplo, lo que tú vas a hacer es leer la información de las cruzadas, porque hay una primera parte de las cruzadas y una segunda parte de las cruzadas. Ahí está la información, digamos, mucho más amplia que te acabo de explicar, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer es, muy aparte de leer el tema de las cruzadas, vas a copiar del PPT de la diapositiva número 3 y número 4 en tu cuaderno. Eso siempre lo he dicho yo en
en las actividades. Copia tu información a tu cuaderno, porque ahí está el resumen del resumen de toda la información. Pero en tu boletín hay tareas, hay actividades. Y justamente aquí está la tarea domiciliaria que tú tienes que realizar. Lee la primera parte y luego la actividad de reforzamiento. Sí, te escucho. ¿Te escucho? Sí, te escucho. Ya enviaron eso a nuestro WhatsApp y yo ya hice la tarea. Ah, ya. Yo sé que algunos chicos son muy hábiles, muy rápidos y muy entusiasmados, que ni bien pero ya bien, colgaron la actividad, ya están desarrollándolo y me lo están entregando hoy día, ¿no? Entonces, yo Sí, profe, ya la realmente felicito a los chicos que son así como dice, pilas, así rápidos, responsables y me lo mandan inmediatamente. Recuerda que la actividad profe, que en le un estoy ratito ya le dejando mando. tiene todavía una semana de plazo, o sea, si tú has recibido el día lunes, lo tienes que entregar como máximo hasta el próximo lunes, ¿correcto? Así que con calma, con paciencia, para que lo puedas desarrollar de la mejor manera. No te olvides tu boletín, por favor, ahí que tenemos las cruzadas, hay una práctica, hay una actividad, tienes que terminarla, ¿ya? Y agrégale también a esta actividad algunos dibujos. Voy a compartir con ustedes también, antes que ya, porque tengo más o menos algo de un poco más de 10 minutos, un video acerca del tema de las cruzadas para que más o menos vean lo que yo justamente le acabo de explicar, ¿ya? Entonces vamos a compartir mi pantalla y vamos a este videito que me parece muy interesante sobre el tema de las cruzadas, ¿ya? Así que Muy vamos interesante. a observar. Ahora sí, un ratito, vamos a... Se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? Se ve bien, profesor. Correcto, ahora sí, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a montar el volumen y ahora sí. ¿Escuchan ahí? Las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por ejércitos cristianos a Tierra Santa con el fin de recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los turcos selyúcidas. Aunque el fervor religioso fue una razón importante para el emprendimiento de las cruzadas, otras causas de gran relevancia fueron el aumento de la población en Europa y el debilitamiento del poder de los señores feudales frente a las emergentes monarquías nacionales. Eso los llevó a buscar nuevos territorios en Oriente. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095, durante un concilio celebrado en Clermont. Personas provenientes de toda Europa partieron hacia Oriente, luciendo una cruz en sus vestimentas, razón por la cual fueron llamados cruzados. En 1099, los ejércitos cristianos lograron tomar Jerusalén, después de una lucha sangrienta donde se masacró a la población musulmana y judía. Posteriormente, los cruzados fundaron reinos cristianos en Tierra Santa y en otros territorios de Oriente Medio, y crearon órdenes militares de monjes soldados, como los templarios o los hospitalarios, para defender los caminos de peregrinaje. No obstante, estos territorios volvieron a caer en poder de los musulmanes a finales del siglo XIII. A la primera cruzada le siguieron otras 7, las cuales, sin embargo, fracasaron en su intento de reconquistar Tierra Santa. Aunque al final las cruzadas no lograron conseguir su principal cometido, sirvieron para estrechar lazos económicos y comerciales entre Oriente y Occidente. Por otro lado, las cruzadas llevaron a la ruina a muchos señores feudales, quienes al fracasar sus proyectos en Tierra Santa perdieron sus fortunas. Bien, chicos, entonces ese es el resumen, digamos así, de este tema de las cruzadas. Y creo que el video que hemos observado claramente te señala qué tan importante es este tema con respecto a la lucha de dos religiones muy importantes, ¿no? El mundo católico occidental, que estaba en Europa, y también parte del Medio Oriente, y
la otra religión, que era justamente los musulmanes, ¿no? Que también habían invadido esta parte de Tierra Santa. Entonces, ese enfrentamiento, al final, como te repito, si bien es cierto que se logró ese objetivo, pero que al final fue un fracaso, ¿no? Porque lamentablemente este lugar fue tomado por posesión, en este caso, por estos turcos de esa época, ¿ya? Bien, chicos, yo no sé si ustedes tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna observación, de repente algún razonamiento que quieran ustedes hacer, o de lo contrario, haremos algunas preguntitas de repente sueltas para poder tomar en cuenta qué chicos de repente han escuchado y poder evaluarles y tomar nota de lo que ustedes han intervenido. ¿Tienen ustedes ahí alguna preguntita? Bueno, si no hay preguntas, voy a preguntar de manera voluntaria a ver quiénes de ustedes me responden, ¿ya? Mi primera pregunta es la siguiente. A ver, dígame, en estas cruzadas, ¿quiénes se enfrentaron? A ver, voluntarios, ¿quiénes se enfrentaron en estas Yo, cruzadas? profe. A ver, Adriano, ¿quiénes se enfrentaron en estas cruzadas? Los católicos y los musulmanes. Correcto, muy bien, Adriano. Sí, del mundo católico, del mundo cristiano, y los musulmanes, en este caso los turcos, que invadieron la Tierra Santa. Correcto, muy bien, Adriano. Otra pregunta, a ver por ahí. ¿Cuántas cruzadas se hicieron a lo largo del siglo XI al siglo XIII? 7. 7. A ver, a ver, Ramos me parece que 8. quería hablar. Vamos por parte, a ver, Yo, Ramos. profe. Triana, ¿cuántas, Triana? 8. 8 cruzadas, muy bien. Triana, Ocho, Ramos, entonces, 8 cruzadas, correcto. ¿Por Siguiente qué dijeron pregunta. 7? Yo también lo dije. 8 cruzadas. ¿Quién dijo 7? Chicos, de las Nicolás, 8 creo. cruzadas, ¿cuál fue la más importante? La primera. Yo, la primera. A ver, uno que no haya participado. A ver, Camila. Primera. A ver, Camila, te escucho, Camila. primera. Camila, La primera. correcto, Camila. Ay, La primera. primera cruzada es la más importante. ¿Correcto? ¿O quién dijo la segunda? Siguiente pregunta. A ver, escuchen, ¿ah? ¿Cómo se llama el Papa que convocó a las cruzadas? Urbano II. ¿Quién respondió eso? Yo, profe. Yo, profe. Salcedo Yo, Pío. profe, yo. Correcto. Adriano. Así es. Urbano Profe, fue Salcedo. II. Profe, fue Salcedo. Profe, fue Oh, Salcedo. profe, no dejan hablar. Ya, chicos, vamos Profe, por había partes. Yo sido sé que todo el Salcedo. mundo quiere participar, porque es un tema bastante interesante, sí. Los felicito a aquellos que están ahí atentos, ¿no? Efectivamente, fue el Piníos. ¿Dónde está Piníos? Sí, Piníos, profe. Profe, ¿cuál era tu respuesta? ¿Qué papa era? su respuesta. El Papa Urbano II. Correcto, El sacerdote. Papa Urbano II es el que va a convocar justamente estas cruzadas, ¿no? En el famoso, la reunión justamente de Clemón, ¿no? En este Concilio de lugar, Clermont. en El este concilio de... concilio de Clemón es donde justamente el Papa Urbano II va a convocar a estas reuniones para que luchen contra los infieles o aquellos que habían osado El, 20 ocupar el Santo Sepulcro de Cristo, ¿ya? Muy bien, el 28 de Siguiente. noviembre. correcto, muy bien, Piníos. Otra pregunta. ¿En cuál de las cruzadas participaron reyes muy importantes, como por ejemplo el rey Ricardo Corazón de León, está por ejemplo el rey Barbarroja? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, A profe. ver, Yo. A ver, Piníos, ¿quién fue? Pequeño ataque googlea. Ataque googlea. ¿Quién fue? En la tercera cruzada participó el rey Ricardo Corazón de León. Correcto. Fue en la tercera cruzada, correcto. Muy bien, Piníos. Inspirado. Es que cuando escuchas eso parece que son respuestas que lo buscas en Google. Para mí, para parecer. Pero Sí, recuerda claro, que será para ti. esa información está en tu PPT, ¿ah? Ahí está, sí. Está en el, claramente, ¿no? está en el También está en tu boletín, ¿correcto? Estaba leyendo el Muy PPT bien. entonces. Profe, está lleno Otra, de Google. Solo va otra a ser de quién preguntita. lo busca más rápido. A ver, otra preguntita, a ver, chicos. Menciónenme una consecuencia de las cruzadas. Yo, profe. Yo, Yo, profe. Yo, profesor, profe. Yo Yo, no he profe. participado. Vamos por partes. Yo voy a indicar. Yo no he Yo participado. voy a indicar. Chicos, a ver, silencio, yo voy a indicar.
Ya, A ver, profe, voy a dejar. Xiomara Valenzuela. Xiomara, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Te escucho. Mencióname está. una consecuencia. El intercambio cultural mejoró los conocimientos. Ya, muy bien, ¡Ole! efectivamente. No, está ahí, mira, está en el PPT desde la diapositiva 4. Claro. Oye, está en el PPT, Esa es no una digo nada. consecuencia. Y es la 3. Intercambio. La Sí. correcta, ¿Por la qué? correcta. ¿Y por qué es una consecuencia? Porque con esos viajes que hicieron de Europa al Medio Oriente, Claro. se intensificó el exacto. comercio. Pues. Muy bien, una consecuencia muy interesante. A ver, ¿quién me menciona otra consecuencia? Yo. A ver, Genjimar. Ya, profesor. Genjimar. Yo. Yo. Solamente Genjimar. Te escucho, Yo, Genjimar. profesor, yo. A ver, chicos, hacemos una cosa. Cuando yo señale que no he alumno va participado. a hablar, solamente ese chico va a hablar, ¿ya? A ver, Genjimar, te escucho. Sí. Ya, Yenjimar, acá estoy. Ya, Yenjimar. te escucho. Mencióname otra consecuencia de las cruzadas. No sé, profe, eso sí no sé. Eso sí no presté Yo, atención. Solo presté profe. atención de... A ver, Osana. Profe. Mira tu cuaderno. Osana. Mira el PDF. Osana. No tengo activado esa cosa. Ya, Sí, profe, he lo dicho escucho. a la alumna Osana. Oh my god. A ver, Osana. Ya, Una es el consecuencia. intercambio cultural. Ya, otra consecuencia, dime. Ya lo El dijeron, intercambio ya lo dijeron. cultural Ya lo mejoró dijeron. los conocimientos del Ya lo dijeron. cosmogonismo cultural. Ya lo Muy dijeron, bien. ya. Y yo quiero que me Dijeron. menciones otra consecuencia, muy aparte de lo que se dijo anteriormente. Dime otra consecuencia. El fortalecimiento de la clase media. Ya, muy bien. En otras palabras, hablamos de la burguesía, ¿correcto? Correcto, muy bien. Sí. A ver, Sí. les hago una pregunta. ¿De qué año a qué año duraron las cruzadas? Profe, yo Yo, sé. De preferencia aquellos que no han participado. A ver, Nicolás Fontengla. Yo, profe. Nicolás Fontengla. Yo. Solamente me responde Nicolás Ya, Fontengla. profesor, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿de qué año a qué año duraron las cruzadas? De 1095 a 1099. Del año 1095, ¿hasta qué año? Sí, en serio. Hasta 1270. Ah, ahora sí, hasta 1270, ¿no? Muy bien, el cantante, ¿no? Nicolás Fontengla. Prácticamente fueron más de 200 años, ya casi 300 años que duraron justamente las cruzadas. Correcto. A ver, otra preguntita. Correcto. Van a tener más notas. Díganme. Aló, a ver, escúchame. Hola. ¿Durante qué siglos, en otras palabras, se desarrolló este tema de las cruzadas? Yo, profesor. Siglo 11. A ver, yo voy a decir. Al 13. Siglo 11 al 13. A ver, 11 al 13. yo voy a decir. 11 al 3. 11 Yo al voy a decir, 13. ¿ya? A ver, Adriana Guamán Soto. Te escucho, Adriana. Guamán Desde el Soto. siglo XI al siglo XIII. Del siglo XI al siglo XIII. Muy bien. Está bien. Bien, chicos.